Buenas tardes y bienvenidos al centro asociado a la UNED. En esta ocasión nos acompaña Rosa María, la vicerrectora primera de la UNED, y Eduardo Pérez, el concejal de Universidades del Ayuntamiento de Villarreal. Agradeceros la asistencia a este ciclo de conferencias blancas que para este curso académico empezó en septiembre, pero esta es la primera de este año. Y creo que ya el año pasado, en la primera del 22, la inauguró Kant, creo que fue. Y bueno, este año seguimos en la misma línea. Tendremos a Bartolomé de las Casas aquí en el centro. Espero que les guste la interpretación a cargo del presidente de Diputación y bueno, y que estén a gusto. Saben que nuestro centro está abierto al público. Pretendemos que la universidad no sea cerrada, sino que sea un centro de encuentro para la ciudadanía, y es una de las ocasiones en las que esto se manifiesta más. Estamos también conectados con Inteca en línea. Solemos tener bastante afluencia de gente en línea. Ha habido conferencias que superábamos los 30.000 participantes, por lo tanto ya os comentaremos si hemos batido el récord en esta de hoy. Muchas gracias por mi parte y le paso la palabra a Eduardo Pérez. Vale, que buenas noches a todas y todos. Gracias, María Rosario, por la presentación y por, sobre todo, abrirnos la casa de la UNED, como siempre, a la ciudadanía de Villarreal y del resto de la comarca, y donde quieran venir, y también a todos los que nos están viendo por streaming, porque la verdad es que estas conferencias blancas son muy seguidas. Uno se asusta cuando ve las cifras a veces, ¿no? Juan nos dice, ¿tanta gente nos está siguiendo? Digo, madre mía. Bueno, la verdad es que el Ayuntamiento de Villarreal desde el primer momento se vinculó con este proyecto de las conferencias blancas. Es un espacio que surgió de los alumnos de filosofía de la UNED. Y la verdad es que lleva ya 12 años, es que una iniciativa de este tipo lleve 12 años haciendo conferencias mensuales, la verdad es que es todo un logro y es todo un récord, la verdad. Yo creo que ni los que lo empezaron esperarían este éxito. Y bueno, ver la sala hoy como la vemos, prácticamente llena, pues nos demuestra que estas actividades las necesitamos un espacio donde compartir ideas, donde ver también la cultura desde una manera crítica, ¿no? Y que haya debate. Yo recuerdo conferencias blancas aquí que ha habido mucho debate después de las conferencias, la verdad es que es maravilloso. Bueno, Villarreal es una ciudad educadora, es una ciudad universitaria, tenemos la UNED aquí pues desde los años 80, y la verdad es que es un lujo, que es un privilegio. Tenemos aquí también una subsede de la UGI, tenemos convenios con la UNED, con la UGI. La verdad es que Villarreal siempre se ha sentido una ciudad muy universitaria, y por ese motivo pues tiene una concejalía de universidades, que es una cosa que a veces cuando dices por ahí dices, ¿y eso qué es? Bueno, pues hay muchos convenios, hay cosas que administrar ahí dentro, hay relaciones que hay que mantener, y por eso pues tiene que haber una persona que se dedique un poco a eso. Entonces, pues nada, que es un placer intervenir, aunque solo sea aquí, pues dando las gracias a la UNED por seguir con esta iniciativa. El Ayuntamiento seguirá apoyando estas conferencias blancas, igual que apoya todo lo que surge de la UNED, porque en la UNED estamos en nuestra casa. Muchas gracias. Bueno, le paso la palabra a Rosa María Martín, que es la vicerrectora primera de la UNED. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes a todos y feliz año lo primero, porque qué mejor forma de empezar el año, este año 23, con esta inauguración, esta jornada de las conferencias blancas que tanto nos ha interesado a todos. De hecho, yo he venido casi expresamente a esta inauguración porque yo considero que, sí, como bien ha dicho mi querida Rosario, directora, y nuestro concejal de universidades, la cultura tiene que estar presente siempre en todas las ciudades. Esta ciudad se
galardona de ser una ciudad que ayuda y apoya a todas las universidades que están en su sede. Con lo cual, somos las universidades las que nos tenemos que volcar con los ciudadanos y es a quien dedicamos todas estas actividades. 12 años es mucho, cada semana, cada mes, cada día. La UNED en cualquier parte de España y del mundo hace una actividad como esta, pero la constancia y el compromiso de todas las instituciones en esta ciudad y en esta región es impresionante y por eso desde la UNED lo agradecemos y lo valoramos y desde luego que estamos muy agradecidos. Qué mejor que estrenarnos hoy con la llegada desde hace tantos siglos de nuestro Bartolomé de las Casas, que ahora yo creo que va a haber también otra persona importante aquí que nos la va a poder presentar. Él es el protagonista de hoy, así que le vamos a dar paso para que nos deleite con esa conversación que luego se transformará en un diálogo, ¿no?, constructivo y un debate que además de venir de hace muchos siglos va a ser algo muy actual y nos va a traer a la memoria muchos temas para poder debatir. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a la UNED y a Vila-real. Pues, buenas tardes, muchísimas gracias, vicerrectora, directora, autoridades y todo el público asistente, muchos amigos y amigas, mucha gente que durante estos 12 años nos han acompañado a esta actividad que tengo el placer y el honor de poder coordinar desde hace esos 12 años. Así que la verdad es que es un placer. Y como profesor tutor de filosofía, pues ¿qué les voy a decir lo que significa poder tener un tema como el actual, tan vigente, ¿no? Pero yo quería, mi papel va a ser simplemente presentar un poquito y contextualizarlo. Decirles que la actividad que hoy hacemos se trata de un acercamiento desde el máximo respeto a un gran personaje que no agota el tema y trata de hacer una didáctica de la filosofía. Sacarla de las... ¿No se oye? ¿Así mejor? Sí, ¿verdad? Bueno, pues sacarla de las aulas a la calle, intentando seguir la máxima de la institución libre de enseñanza, es decir, instituir deleitando, enseñar desde el entretenimiento. Ahora bien, una vez dicho esto, Bartolomé de las Casas, como muchos de ustedes saben, junto a su célebre relación de la destrucción de las Indias, fue el obispo de Chiapas, compuso una crónica en la que denunció los abusos de España en América. Hombre polifacético y comprometido como pocos, Fray Bartolomé de las Casas es uno de los grandes pensadores y escritores del siglo XVI. Estudiante salmantino, colonizador, fraile, dominico, cronista, teólogo, obispo de Chiapas y defensor acérrimo de los indios. Fue un escritor polémico y de pluma fácil, y un historiador erudito por derecho propio. En 1514, tras haber participado en la conquista de Cuba con Nicolás de Obando, cuestionó los derechos de los conquistadores y encomenderos indianos, denunciando el etnocidio de la política colonial. Para ello no cesó de escribir y acudir en defensa de los indios. Viajero y escritor incansable, su extensa obra forma parte de la historia de la cultura universal y de la lucha por los derechos humanos. Entre su producción destacan la brevísima relación de la destrucción de las Indias, como he dicho, y su gran historia de las Indias, que le definen como uno de los más notorios pensadores e historiadores de la época, más allá de las polémicas y críticas interesadas en ocasiones por sus radicales postulados indigenistas. Algunos aún hoy lo tildan de traidor y antipatriota, porque en su brevísima relación de la destrucción de las Indias exageró con los datos, exageró de los datos. Después la obra fue utilizada por potencias extranjeras para dar inicio a lo conocido como la leyenda negra sobre España. En realidad, como dice el profesor, que lo conocerán ustedes, el profesor Martí, nuestro catedrático de filosofía, que también es presidente de la Diputación, él dice, en realidad es más bien lo contrario. De las Casas es un orgullo para nuestro país. Para él, salva el honor patrio. Claro que critica el genocidio español en América, claro que se hace eco del expolio, el robo y la destrucción de los españoles practicaron en la Nueva España, pero resulta que la historia está ahí y otras muchas potencias europeas, ingleses, belgas, holandeses, franceses, hicieron lo mismo, pero ellos no tenían a un Bartolomé de las Casas. Como muy bien dice también el profesor Colomer en su libro sobre nuestro autor, que da título a la conferencia de hoy, Un diálogo sin fronteras, desde las Casas a la Alianza de Civilizaciones, la controversia de Valladolid es uno de los acontecimientos que más pueden enaltecer la condición ética de un país. Aunque España mostró su peor rostro al encontrarse con otros pueblos y culturas, también supo anticipar la primera crítica al reverso más sombrío de sí misma. España formuló la primera gran revisión y el primer juicio moral de la modernidad, ya en su prematura antesala del siglo XVI. Hoy tenemos la suerte que tras
la suerte que tras un esfuerzo, sobre todo por el viaje de más de 4 siglos, que ha hecho para hoy estar con nosotros nuestro querido Fray Bartolomé de las Casas. Siéntense, por favor. No saben lo que supone para mí, para Fray Bartolomé de las Casas, dejar esa isla de los bienaventurados en las que habito para venir aquí gracias a los buenos oficios de la UNED de Villarreal y estas conferencias blancas que me dan una magnífica oportunidad para explicarles mi vida y mi carácter, porque a vuesas mercedes les tengo que decir ya de inicio que soy, los tiempos verbales pueden ser sinónimos, una persona de carácter, de mucho carácter, y que no tenía abuela. Todo hay que decirlo. Ustedes seguramente tendrán noticia de mí, porque algunos se han referido a mi persona como un caso, el caso, las casas, porque para algún que otro intelectual español yo he sido casi, llegaron a decir, un paranoico peligroso, y para muchos un traidor, un antipatriota, un engreído, un vanidoso, un pagado de sí y muchas otras cosas. Un filósofo o profesor de filosofía que anda por aquí, por estas tierras, y que me parece que últimamente incluso ustedes han tenido la deferencia de hacerlo dirigente provincial. El otro día hablaba de mí como un grande de España. Y me parece que no andaba descaminado. De hecho, me gustaría que ese sentido doble, irónico, simbólico que tiene lo de grande de España fuera uno de los motivos principales de explicación de esta conferencia y de este ratito que estaremos juntos. Mirad, si yo me tuviera que definir, me definiría, sí, ya sé, todo lo que han dicho antes, no voy a defenderme, un hombre polifacético, una personalidad compleja. Yo me definiría como un hombre de frontera o de fronteras. Y me gustaría, en esta primera parte de la charla, explicarles en qué sentido fui un hombre de fronteras. Mirad, de fronteras entre la teoría y la práctica. Un hombre de reflexión. De hecho, yo escribí muchos libros, como tendréis ocasión de comprobar. No solo la brevísima relación de la destrucción de las Indias, que por supuesto escribí, pero escribí muchos más libros, aunque nunca fui a la universidad. Fui un autodidacta. Están los grandes profesores de la Escuela de Salamanca, a los que seguramente haremos referencia a lo largo de esta conferencia, esta sesión, pero yo me eduqué a mí mismo. Pero fui también un hombre de acción, un hombre de praxis. Pasando los años, o quizá los siglos, eso que ustedes después han venido a llamar como un intelectual comprometido. Porque muy de pequeño
viví el tema de las Indias. Mi padre con 8 años me regaló un indio. Un indio. Y quizá toda mi vida no ha sido sino un intento de darle categoría política a ese indio que él me regaló, a que el tema de las Indias entrara claramente en la agenda de los políticos de mi tiempo, en sacar a los indios del limbo. Pero esa reflexión la llevé continuamente a la acción práctica. En Cumaná, un intento de experimentación de la utopía, de una experiencia utópico-social, o después en Verapaz. Crucé el Atlántico 10 veces. En aquellos tiempos, 5 viajes hice a América. Primero a las islas, a las Antillas, a Santo Domingo, pero después al continente, en Venezuela, en Nicaragua, en México, un intento de viaje a Perú que al final no resultó. Así que, ya lo ven, praxis y reflexión. Hombre de pensamiento, pero hombre de acción. Una de las fronteras. Y la otra, la frontera entre la vieja y la nueva España. Entre el viejo y el nuevo mundo. Ya les contaba esa experiencia que tuve de pequeño, pero es que incluso llegué a ver cómo Cristóbal Colón llegaba en uno de sus viajes a Sevilla. Así que a los 18 años ya, con mi padre y con mi tío, ya crucé el Atlántico en una expedición de Nicolás de Obando, camino de la Española. Y es verdad que yo también representé a esa vieja España. Se ha dicho muchas veces de mí, y con razón, yo fui encomendero y sacerdote castrense, y tuve, por tanto, indios que trabajaron para mí. Pero hubo un momento de conversión. Y esa conversión, no crean que fue la caída del caballo de Paulo camino de Tarso. No, fue más duradera en el tiempo. Y se inició en un sermón de Fray Antonio de Montesinos, un sermón que en la Navidad de 1511 hizo a él a los colonos, y que tuvo una grandísima repercusión, y a mí me hizo empezar a pensar si lo que los españoles estábamos haciendo allí era correcto. Las palabras de Fray Antonio de Montesinos me dejarán que las lea, porque recorren el tiempo, recorren la historia, y conforme me golpearon a mí, pienso que pueden continuar golpeando.
dijo en aquel célebre sermón Fray Antonio de Montesinos: ¿estos no son hombres? ¿Con estos no se deben guardar y cumplir los preceptos de caridad y de justicia? ¿Estos no tenían sus tierras propias y sus señores y señoríos? ¿Estos nos han ofendido en algo? La ley de Cristo no somos obligados a predicársela y trabajar con toda diligencia de convertirlos. Todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. ¡Qué fuerza! Y a mí me hizo reflexionar. Pero así y todo, pasé a Cuba. Y en Cuba aún tuve una encomienda. Y en Cuba aún tenía indios que me servían. Hasta que allí, en Cuba, tuve otra experiencia de estas que cambian la vida. Simplemente vi a un grupo de españoles que mataban a unos indios por probar unas armas. Y no pude más. Liberé a los indios, dejé mis tierras y cambió mi vida. Pero otra frontera que también me gustaría hacerles llegar y que considero también que deben conocer, porque da auténtico sentido a esa personalidad compleja de las que les hablaba. Miren, yo fui el gran crítico del Imperio Español en las Indias. Fui un mazazo constante y continuo contra los españoles que robaban, que esquilmaban, que diezmaban a los indios. Y toda mi vida fue escribir obras, cartas, memoriales, para que se les considerara verdaderamente como lo que eran, como personas con todos sus derechos. Pero yo también siendo un gran crítico del poder establecido, estuve muy cerca de ese poder para intentar ganarlo para mi causa. Me entrevisté prácticamente con todos los reyes. Me entrevisté con Fernando el Católico, casi pocas semanas antes de que muriera. Y con el cardenal Cisneros, que me nombró protector de los indios y que estaba de acuerdo conmigo en algunas cuestiones. Y cuando vino la corte de Flandes con Urbano de Utrecht, que después fue Urbano VI, y con Gatinara, y al final con el señor y amo del mundo en esos momentos, con Carlos I de España y V de Alemania. Ya lo ven, estaba en las selvas mesoamericanas con los indios y en los salones del trono, cerca de los poderosos. Al final representaba a la Iglesia y representaba los intereses también de la monarquía. Algunos, no sé si con una cierta crítica, dicen que me movía muy bien en los salones cercano a los reyes. Unos dicen astucia, otros habilidad, pero en realidad
y en verdad tampoco me puedo quejar, porque tuve algún gran éxito, moderado, como verán después, pero me escuchó. El rey Carlos me escuchó. Y las leyes de Indias de 1540 prácticamente venían a hacerme caso en todo. Fin de las encomiendas, libertad para los indios, que los colonos fueran agricultores honrados o gente proba y docta, que no hubiera más guerras de conquista. Todo eso lo conseguí yo de el rey Carlos. ¿Qué pasó? Que nunca llegaron a aplicarse. Que hubo tal rechazo de las leyes nuevas de Indias allá en el continente que unos años después prácticamente se quedaron sin efecto. Miren el rechazo que conseguí en los encomenderos, los colonos de las Indias, que enviaban cartas como las siguientes. Estas acusaciones me las hicieron desde Guatemala, ¿no? Y se las enviaban al mismo monarca. Decían de todo. Vanaglorioso, apasionado, inquieto y no falto de envidia, escandaloso, y tanto que no hay parte de las Indias donde haya estado que no lo hayan echado, ni monasterio que no haya podido, que lo haya podido sufrir, ni es sujeto que sepa obedecer, y por eso nunca para en sitio alguno. Ha estado más cuidadoso de darse a conocer, mostrando sus pasiones y haciendo mal a todos en general, sé vengar de particulares, que no de proveernos de lo que llevó a cargo. Dice haber estado en estas partes 30 y tantos años. Los 30 estuvo en la Española y en Cuba, donde en breve se acabaron los indios y él ayudó en parte a matar. O sea que cartitas le enviaban al rey Carlos. Pero así todo, continué luchando por los derechos de los indios y conseguí otra, bueno, al final no fue tal victoria, pero un hecho que me parece que conviene resaltar como se merece. En 1550, el emperador Carlos, que no acababa de tener la conciencia tranquila por todo lo que estaba pasando allí, nos llama a los sabios de la época, a los hombres de letras, a los jurisconsultos, a hombres de leyes, a teólogos, para que le digamos si la guerra que se está librando allí es lícita o no. Bien lo hubiera podido hacer, ¿no? Un tal Putin, ¿no? Que me parece que estos días ha emprendido una guerra. Bueno, pues el Señor del mundo nos llama. Es lo que seguramente todos ustedes conocen, la famosa controversia de Valladolid, la disputa de Valladolid, a la que en la segunda parte de mi exposición haré referencia. Allí estuvimos discutiendo sobre la licitud de las guerras, sobre la naturaleza de los indios. Algunos defendían que si eran esclavos por naturaleza y que lo había dicho Aristóteles, sobre cómo llevar a cabo la evangelización
sobre la soberanía de aquellas tierras. Es un hecho que tiene pocos antecedentes en la historia y como allá en la isla de los bienaventurados estos siglos me he ocupado de ver lo que ha sido la historia, pues no es que no tenga antecedentes, es que consecuentes tampoco tiene muchos. Y nosotros lo hicimos. Y como no quiero ocultarles nada, y para que realmente conozcan que en esto de la habilidad y de la astucia entre los poderosos no se me andaba mal, yo, que era el antisistema, el crítico furibundo de lo que estaba haciendo el Imperio Español, publiqué todas mis obras en Sevilla sin problemas. Y mi oponente, que era el oficialista, el Ginés de Sepúlveda, de los que a lo largo de esta tarde les hablaré, Ginés de Sepúlveda, que era el que realmente defendía al imperio, no hubo manera de que pudiera publicar en España su Demócrates II. Habilidad, astucia, no lo sé, pero ahí está. Otra frontera entre este crítico del poder y esta persona también, y buscando los resultados apetecidos, cercano al poder. Y por último, les quería hacer llegar la última de estas fronteras que pueden definir mi personalidad. Una también especialmente interesante, creo. Porque miren, yo fui un humanista, como después les trataré de demostrar, un pacifista. Las influencias erasmistas en mi obra son clarísimas. Y por tanto, casi ya, y siendo fraile, un hombre del Renacimiento y de la modernidad. Pero muchos me dicen que fui doctrinario, intolerante, realmente dogmático. Y si lo fui con aquellos que realmente eran intolerantes con los indios, intolerantes con los nativos de aquellas tierras. Miren, la gran crítica que me hacían, y en parte era verdad, que no daba el sacramento de la penitencia a los españoles que vivían en las Indias, que era muy intolerante con los colonos. Pero es que, claro, para dar la penitencia y para dar el perdón, tiene que haber contrición, y tiene que haber propósito de enmienda, y tiene que haber reparación de los daños causados. Y eso era lo que yo les pedía. Y como eso no se daba, pues mi confesionario, que fue también uno de los libros que publiqué, bueno, hizo verdaderos estragos en las sociedades que habían configurado los españoles en las Indias. ¿Y eso es parte de mi personalidad? Pues sí. ¿Y de mi carácter? Pues sí, lo es. Pero en realidad yo fui el gran apóstol de la paz en las Indias. Siempre trabajé por un evangelio y un mensaje de Cristo que llegue desde la paz. Y miren, a veces conviene hacer un pequeño repaso histórico, porque sí,
Ustedes, la sociedad actual, afortunadamente, la paz es un valor. Pero durante milenios, durante siglos, la paz no ha sido un valor. La paz no era la virtud. Ya los griegos hablaban de la arete, de la excelencia. Y la excelencia era destacar, ser el mejor, ser el más fuerte. Eso después se tradujo por virtus. ¿Y quién era el virtuoso? El caballero, el guerrero era el virtuoso. Es realmente ser un avanzado a su tiempo el que, como yo, predicó la paz y predicó una evangelización pacífica. Y para que vean la fuerza de mis escritos, en uno que se llamaba precisamente del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión, decía yo, pero la criatura racional tiene una aptitud natural para que se lleve, dirija o atraiga de una manera blanda, dulce, delicada y suave, en virtud de su libre albedrío, para que voluntariamente escuche, voluntariamente obedezca y voluntariamente preste su adhesión y su obsequio a lo que oye. Luego, el modo de mover, dirigir, atraer o encaminar a la criatura racional al bien, a la verdad, a la virtud, a la justicia, a la fe pura y a la verdadera religión ha de ser de un modo que esté de acuerdo con el modo, naturaleza y condición de la misma criatura racional. Es decir, un modo dulce, blando, delicado y suave. ¡Qué mensaje de paz en el siglo XVI! Y con respecto a lo que podía ser, ¿no?, este dibujo que les he hecho de mi condición y mi carácter, únicamente quería, para terminar esta primera parte, hacerles partícipe de un doble sentimiento que hoy tengo aquí al estar entre todos ustedes. Miren, por un lado, me embarga una gran alegría, una alegría que viene de siglos, porque aunque después las crónicas dijeron que en la controversia de Valladolid la cosa quedó en tablas, ahora, después de tanto tiempo, afortunadamente veo que y yo gané la controversia de Valladolid, porque ustedes aceptan, cómo no, la naturaleza racional y los derechos que tienen todos los hombres, sean de la religión que sean de la raza que sean. Ustedes aceptan que la fe no se puede imponer, que la creencia es fruto de la libertad y de la voluntad. Ustedes están contra las guerras, y más cuando la guerra es una guerra de conquista y de agresión. Es decir, ustedes están de acuerdo con todos los argumentos que os puse en la controversia de Valladolid. Así que los siglos me han dado la razón, aunque no os creáis que en la controversia de Valladolid muchos famosos teólogos de la escuela de Salamanca no votaron a mi favor, ni Domingo de Soto, ni Cano, ni Carranza, no votaron a mi favor, pero después los siglos me han dado la razón. Así que al estar hoy aquí
con ustedes que son las casistas, a mí me llena de satisfacción. Pero claro, nunca la alegría puede ser completa. Porque también les tengo que decir que una cierta tristeza me embarga, porque pienso que ustedes, la sociedad española, los intelectuales españoles de todos estos siglos, hubieran podido sacar más provecho de mi persona. Incluso yo no sé si aún, y esto daría mucho sentido a mi comparecencia hoy aquí entre ustedes, aún no estaríamos a tiempo de que ustedes sacaran más provecho de mí. Porque sí, es verdad, es verdad. Escribí un libro que fue fundamental para la leyenda negra en contra de España y que efectivamente, ¿no?, nada más publicarlo en 1552, pues bueno, se tradujo pues al latín, al francés, al holandés, al inglés. Claro, España era el imperio y había que encontrar razones en contra de ese imperio. Y sí, soy padre de la leyenda negra, ¿qué pasa? Pero, ¿y si cambiáramos el argumento al contrario? ¿Y si realmente ustedes pensaran que fui yo, Bartolomé de las Casas, el que salvó el honor patrio? ¿Y si realmente fui yo, en mi crítica, la que realmente les salva a ustedes como sociedad? Y en ese sentido, sí señor, soy un grande de España, porque resulta que naciones colonizadoras después de nosotros ha habido, y muchas, y desmanes con los nativos. Ha hecho Francia, y ha hecho Inglaterra, y ha hecho Bélgica. Ahí está la historia para que la conozcamos. ¿Y dónde tienen ellos a su fray Bartolomé de las Casas? ¿Dónde? Así que aún puedo ser hoy un elemento que sirva como punto de encuentro, entre nuestra sociedad y las sociedades latinoamericanas, que con mucha razón y de cuando en cuando reivindican todo aquello que desgraciadamente hicimos en las Indias. Pero es que también estaba yo. Es que también tuvieron, y bueno, y no solo yo, hubo algunos más, algún franciscano más, y algún fraile más, y algún intelectual más, que realmente defendimos lo que había que defender. Y en ese sentido, me parece que puedo servir como punto de encuentro, como hombre de encuentro. Digo más, incluso como hombre de encuentro a nivel de la misma sociedad española. Porque esa sociedad puede reconciliarse con su historia en personajes como yo, que dijimos en el siglo XVI lo que había que decir y lo que muchos no dijeron, de muchas naciones, de muchos imperios. En ese sentido, me gustaría que me contemplaran como un grande de España. Pero bueno, vayamos, dejemos mi
mi vida, porque efectivamente dirán, pues sí que era engreído y vanidoso este hombre, ¿no?, que solo habla de él, ¿verdad? Bueno, pero para que ustedes vean que lo que digo tiene contenido, que lo que digo no es por decirlo, vamos a ver a mi persona como un avanzado de los derechos humanos, como un avanzado de la Ilustración, de la modernidad. Recuerden, estamos en el siglo XVI. Después vendrán las oscuridades del siglo XVII, después vendrán las luces del siglo XVIII, después vendrán los románticos del siglo XIX, después vendrá ese siglo XX que en su primera mitad ustedes bajaron al infierno, en 2 guerras mundiales y en la guerra, no civil, sino incivil que ustedes tuvieron. Miren si pasaron cosas después. Pues yo les he traído hoy a ustedes esto que todos ustedes conocen. Su ley de leyes. Una constitución de las que afortunadamente en la segunda mitad del siglo XX, a partir del desarrollo del Estado social y democrático de derecho, hoy ustedes tienen la fortuna de disfrutar, Ustedes son, y no puedo decirlo sino con el máximo dolor, unos privilegiados de la historia. Ustedes son unos privilegiados de la historia. Ustedes seguramente lo conocen, lo que ha sido la historia, y ustedes en constituciones como estas, bueno, pues hablan de soberanía popular, de imperio de la ley, de división de poderes, de sociedades abiertas y laicas. Bueno, pues esos principios que inspiran la Constitución y que seguramente dieron lugar después de toda una serie de vicisitudes a esos padres constituyentes, pues ¿saben lo que pienso? Que yo soy también un padre constituyente de esa Constitución, porque realmente soy un avanzado de la modernidad, de la Ilustración, de los derechos humanos. Y para que ustedes vean que lo que digo lo sustento en textos, miren lo que yo decía sobre la soberanía popular. En De Regia Potestate, mitad del siglo XVI. En consecuencia, el poder de soberanía procede inmediatamente del pueblo. Y es el pueblo la causa efectiva de los reyes e incluso de los príncipes, si es que tuvieron un comienzo justo. Luego, si el pueblo fue la causa efectiva y eficiente y también la causa final de los reyes príncipes, de forma que tuviera su origen en el pueblo a través de elecciones libres, no pudieron desde el principio imponer más tributo y servicios que los aceptados por el pueblo mismo, y a cuya imposición hubiera él consentido de buena voluntad. La consecuencia es clara. Cuando un pueblo eligió sus príncipes o su rey, no perdió su propia libertad, ni renunció o concedió poder de gravarle, coaccionarle, ordenar o imponerle cargas en perjuicio de todo el pueblo o comunidad política. Luego, fue necesario que interviniese el consenso del pueblo para que no se le gravase ni se le privara de su libertad, ni se infiriese violencia alguna a la comunidad. Siglo XVI. Pero si hay algo fundamental en sus constituciones democráticas es el imperio de la ley. Nadie se puede situar por encima de la ley. También en De Regia Potestate.
Todos los gobernantes tienen poder de coacción sobre los súbditos de alguna manera, pero no ejercen su potestad coactiva sobre todos por igual, pues tienen sobre los súbditos un poder que no es suyo propio, sino de la ley, y que está subordinado al bien común. Por esta razón, los súbditos no están sometidos a la potestad del rey, sino que están bajo la potestad de la ley, ya que no están bajo un hombre, sino bajo una ley justa. Se concluye que los reyes o gobernantes no son propiamente hablando señores de los reinos, sino presidentes, gerentes y administradores de los intereses públicos. Siglo XVI. Pero es que también de la elección popular. Por tanto, los bienes del reino no son propiedad de la persona del rey, sino que pertenecen a la dignidad real, como queda demostrado. Por eso dice la glosa al decreto que los reyes debían nombrarse por elección popular, aunque por costumbre se venga haciendo lo contrario. Pero miren algo fundamental en las sociedades democráticas: la limitación del poder. Toda autoridad pública, rey o gobernante, por soberano que sea, no tiene libertad ni poder para mandar a los ciudadanos arbitrariamente y al capricho de su voluntad, sino únicamente de acuerdo con las leyes de la comunidad política. Es así que las leyes deben ser promulgadas para promover el bienestar de todos los ciudadanos y nunca en perjuicio del pueblo. Nadie tiene poder para establecer nada en perjuicio del pueblo, porque el rey o gobernante no manda a los súbditos en calidad de hombre, sino como ministro de la ley. Y así no es dominador, sino administrador del pueblo por medio de las leyes. Por ello se les da el nombre de reyes, porque observan las leyes en conciencia, mandando lo que es justo y prohibiendo lo que es injusto. Y es así como los ciudadanos continúan siendo libres, ya que no obedecen a un hombre, sino a la ley. Si es que Rousseau me copiaba. Y para terminar, y no quiero aburrirles, pero fíjense lo que dice un fraile dominico como este, que tiene el gusto de estar ante ustedes, sobre lo que es ya una sociedad laica. A la primera clase de súbditos pertenecen los judíos y moros que viven en los reinos de los príncipes cristianos. Tales judíos y moros están obligados a someterse a las mismas leyes temporales que los demás habitantes del reino, y si quebrantan dichas leyes, por ellas son castigados. Ahora bien, en lo que se refiere a la religión y asuntos espirituales, ya se trate de judíos, ya de maometanos o de idólatras, de ninguna manera tales personas están sometidas a la Iglesia o a sus miembros, a saber, los príncipes cristianos. Por tanto, por el hecho de celebrar y observar sus ritos, de ninguna manera pueden ser castigadas por los príncipes cristianos, pues estos carecen de esta parte de jurisdicción, ya que los crímenes de aquellos, por muy graves y abominables que sean, no pueden ser castigados por los hombres como lo observan los doctos canonistas, y se probará después. Si esto no es la división Iglesia-Estado, que después tantos y tantos siglos tardó en realizarse. Y bueno, igual podíamos hacer, ¿no?, con algo fundamental, ¿cómo no?, que es o son los derechos del hombre y del ciudadano, que sí, que primero en la Revolución Francesa, pero después se aprueban hace 4 días, en 1948. Bueno, pues, por ejemplo, el primero de esos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En la apologética histórica sumaria, en 1559, yo decía, bueno, la terminología es diferente, pero todas las naciones del mundo son seres humanos, y todos los seres humanos, y de cada uno de ellos es una no más la definición, y esta es que son racionales. Todos tienen su entendimiento y su voluntad y su libertad. Siglo XVI, apologética historia.
este que está aquí con ustedes, Fray Bartolomé de las Casas. Y miren, les comento, ¿no? Porque no me gustaría irme de aquí sin hacer una breve referencia a ese hecho que antes les comentaba, esa famosa controversia, la controversia de Valladolid. Y lo que les digo, ¿no? Allí fueron 2 sesiones, Ginés de Sepúlveda, que era también un gran humanista, de Córdoba, de Pozoblanco, y este que les habla, pues estuvieron allí dirimiendo, pero y solo la controversia de Valladolid merecería ella sola, ¿no? Una conferencia como esta. Pero por resumirles brevemente, 4 fueron los argumentos de Ginés de Sepúlveda a favor de la conquista, de la licitud de la guerra y de todo lo que les gustaba oír a los poderosos de su época, ¿no? Él, en un primer argumento, venía a decir que hay pueblos que son inferiores, que hay pueblos que son bárbaros, y entonces los pueblos y las naciones superiores, por ellos, ¿no? Lo hacen por ellos, pero los tenían que sacar de la barbarie. Tenían que acceder a que pueblos más perfectos pudieran, bueno, primero requerirlos. Entre los españoles estaba la vergüenza absoluta de aquello que llamábamos el requerimiento. Bueno, algo que yo también critiqué junto con la encomienda, el requerimiento, porque que era simplemente allí al pueblo de los nativos, de los indios, leerles que solo la lectura del requerimiento, que se hicieran todos católicos y fervorosos y después, como ya se había hecho el requerimiento y no lo habían aceptado, ya entonces podíamos hacer la guerra y hacerles esclavos y dominar sobre ellos. Bien, pues el primer argumento de Ginés de Sepúlveda viene a serse. Hay pueblos bárbaros y los tenemos que sacar de la barbarie. El segundo de sus argumentos, esos pueblos hacen barbaridades, hacen crímenes, son idólatras, hacen sacrificios humanos y nosotros, pues claro, ¿qué vamos a hacer? Lo tenemos que castigar. Tenemos que castigar los crímenes que hacen esas naciones o hacen esos pueblos. El tercero de sus argumentos, que tal vez pueda ser el más interesante porque aún hoy es un argumento que levanta controversia y que en palabras que ustedes utilizan sería algo próximo a el derecho que se puede tener en un momento de liberar a los inocentes, lo que ustedes llaman el derecho a la intervención humanitaria. Bueno, pues Ginés de Sepúlveda, que era muy imperialista, pero no era tonto, realmente lo argumentó. Es que hemos de dejar que a los inocentes se les sacrifique en sacrificios humanos, o incluso hemos de dejar que puedan comérselos, porque efectivamente saben que también eso sucedía entre los indios, la antropofagia. Ese era el tercero de sus argumentos. Y el último, pues el derecho a la evangelización. Tenemos que convertirlos cuando más pronto mejor, tienen que conocer la verdadera doctrina y la verdadera religión y por tanto estamos realmente capacitados para que se produzca esa evangelización, hacerlo si primero quieren a buenas y si no, por la fuerza. Bien, todo esto con multitud de argumentos en los filósofos clásicos, en jurisdicciones varias, pero esa en definitiva venían a ser los argumentos que utilizó Ginés de Sepúlveda. Y claro, no había forma de establecer el más mínimo acuerdo, porque yo
efectivamente defendía todo lo contrario. Ante su primer argumento, yo defendí que los indios son seres racionales, con su voluntad, con su libertad, sus señoríos, sus jurisdicciones, sus dominios, sus técnicas artísticas. Yo, bueno, si tienen el gusto de leerme, pues bueno, yo hago todo un panegírico sobre los indios y el mito del buen salvaje, del que después les hablaré un momento. Entonces, niego la mayor. Y también que se les pueda castigar, incluso por un argumento, en este caso, un argumento muy jurídico. No los podemos castigar, hagan lo que hagan, simplemente porque no tenemos jurisdicción. No tenemos jurisdicción para castigarles. ¿A santo de qué vamos a castigar a un pueblo que tiene sus leyes? Y también, y estamos en el siglo XVI, y ya les digo, incluso esto hoy levantaría controversia, pero también, incluso en el tercero de sus argumentos, me opongo. Y digo que tampoco en ese caso, incluso para salvar a inocentes, la guerra es lícita. Tampoco. Por el mal menor. Por la proporcionalidad en la respuesta. Porque si realmente hacemos la guerra llevará a más destrucción y llevará a que muchas más personas y más inocentes puedan morir. Y al tercero, el tercero de la evangelización por la fuerza, ya han visto antes y ahora les leo algún texto que era realmente lo contrario de lo que yo explicaba en mis escritos y en todas mis obras, porque cuanto más me emociono en mis escritos es cuando escribo contra la guerra. No obedecen, digo, los divinos mandamientos en lo más mínimo, tan siquiera en uno de sus actos, y no guardan ninguna de las leyes o preceptos observándolo, por lo que hacen al entrar y avanzar en tierras de infieles que nunca los ofendieron. Pues Dios, por sus leyes, preceptos y mandatos, prohíbe que deshonremos el nombre de Dios, que no demos muerte a nadie, que no violemos, que no hurtemos. Pues mira de qué manera observan los preceptos, mandatos y leyes de Dios aquellos que insisten en someter con tales guerras a los pueblos infieles antes que se les predique la ley de Cristo. Pues este género de hombres invade con guerra cruelísima a unos hombres que no les han hecho ningún daño, que de suyo no se merecen ningún mal, más aún, les son desconocidos, suponemos, y que jamás han pensado nada malo contra ellos. Y les dan muerte despedazando los cuerpos humanos sin discriminación de sexo o edad, asaetándolos con espadas y lanzas, cortándoles la cabeza. Le doy toda su oferta. Llego a decir, fíjese ustedes, llego a decir, es que en verdad no sé cómo la Inquisición no se metió conmigo, la verdad. Porque incluso llego a decir que para eso mejor no haber ido. Pero, ojo lo que les voy a leer. Mejor eran sus dioses que nuestro Dios, pues con él tantos males padecen y con ellos tanto bien les iba, que no había nadie que les ofendiese de la manera que los cristianos les ofenden. Si nuestro Dios les traía eso, ya estaban bien con sus dioses, ¿no? Pero es que, como ustedes dirían, el bueno de Sepúlveda me ponía de los nervios. Me ponía de los nervios. Y le digo, me gustaría que Sepúlveda, con sus compañeros, mostrasen algún pasaje de la Sagrada Escritura en el que comente aquella parábola evangélica como él la comenta, a saber, que el Evangelio
esto es, la buena y agradable nueva y el perdón de los pecados deben anunciarse con armas y bombardas, con ejércitos armados y persiguiendo a los gentiles con aparato bélico. ¿Qué tiene que ver la buena nueva con las heridas, cautividades, mortandades, incendios, destrucciones de ciudades y males bélicos de toda guerra? En verdad, antes bajarán los gentiles al infierno que reconocerán la utilidad del Evangelio. ¿Qué contarán los fugitivos con la cabeza, las manos amputadas, las entrañas deshechas, que tratan de refugiarse en otras provincias por miedo a las españolas? Y ahora les doy. ¿O acaso desearían quienes así interpretasen la parábola que a ellos mismos, en el supuesto de que fuesen paganos, se les anunciase el Evangelio previa destrucción de sus casas, cautiverio de sus hijos, estupro de sus esposas, devastación de sus ciudades, desfloración de sus mujeres y desolación de sus provincias? Toma ya. Toma ya. Bueno, pues fueron, a grandes rasgos, la controversia, ¿no? La controversia famosa de Valladolid y volverán a pensar, pero qué engreído es este hombre. Pero es que en cierta manera yo soy el primer hombre de la modernidad. Soy el primer hombre de la modernidad. Porque, ¿qué es la modernidad? ¿Y qué es aquello que efectivamente, después de siglos y con la Ilustración y la tolerancia y los derechos, ustedes consiguieron? Lo que yo aquí estoy dibujando. Porque yo propongo una nueva antropología, una antropología utópica que nos pueda y nos permita vislumbrar una nueva forma de concebir el ser humano. Y en esa nueva forma de concebir el ser humano, la parte esencial es la libertad. El que el ser humano sea dueño de sí mismo. Bueno, pues esto es lo que yo estoy dibujando aquí. Y esto es el mito del buen salvaje. El mito del buen salvaje lo entendieron perfectamente grandes Rousseau o Montaigne, que esto lo menos se acordaron de mí, porque el mito del buen salvaje no es solo, que también, lo que supone de defensa de, entre comillas, el salvaje, lo que supone de defensa de los derechos de esas personas que son personas humanas como nosotros. Es que el mito del buen salvaje posibilitaba una crítica de la misma Europa, de lo que estaba sucediendo en nuestra sociedad, porque dibujamos allí un modelo para criticar la falta de libertades en la misma sociedad europea. Por eso les digo que anuncio esa edad moderna que está ahí iniciándose. Y digo que el ser humano, sea cristiano, sea indio, sea lo que sea, es un sujeto de derechos y es un sujeto que tiene libertad y voluntad y quiere ser dueño de su destino. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero si tú al fin y al cabo eres un fraile tomista, escolástico, que viene ahí casi del medioevo, un ius naturalista, como muchos otros. Soy eso, pero soy también todo lo que aquí, en estos textos que les he refrendado, ustedes han escuchado, y no solo han escuchado, sino que lo intentamos llevar a la práctica. Y ese sería el objeto
créanme, de otra conferencia y no quiero aburrirles más, pero lo que intenté hacer en Cumaná, en Venezuela, la verdad, con muy poco éxito. Pero lo que intenté hacer en Verapaz, que era una comunidad de españoles, de agricultores, de familias, viviendo con los colonos y el experimento utópico social de Verapaz, este sí que nos duró más tiempo. Después había tantas fuerzas en contra que no tuvo continuidad, pero ahí están formas de utopismo que cambiaban, que intentaban cambiar, mejorar aquella sociedad, pero cambiar también la nuestra, como afortunadamente al final sucedió. Y para terminar, como no les he dicho nada, voy a decirles un poquito más. Porque no solo soy ese precursor de la modernidad, de la Ilustración, del siglo de las luces, sino que en mis propuestas hay algo más. Y algo que me parece que aún en su sociedad, a lo mejor esto que he dicho, más o menos, pero bueno, vamos a ser optimistas y positivos y entenderemos que ustedes ya lo han conseguido. Pero, y eso da título a nuestra conferencia, en mis escritos se puede vislumbrar también una crítica a esa razón ilustrada que posibilita el colonialismo, o esa razón ilustrada que posibilita el etnocentrismo, el pensar que nuestra cultura y nosotros somos el centro del mundo. Bueno, pues con mis argumentos de la controversia de Valladolid, con mis escritos, yo voy y vislumbro un poco más y voy a la propuesta del diálogo sin fronteras, como decíamos, del diálogo de las civilizaciones, de la aceptación del otro, del alter cultural. Pero una aceptación que no es solo tolerancia y respeto, sino que es intentar comprender al otro. Y yo lo intenté con los indios, hasta llegar. Por supuesto que yo no defendía la antropofagia, por supuesto que yo no defendía los sacrificios humanos, pero en su contexto sí que los explicaba, porque lo importante es, desde un universalismo que establezca que el género humano todos somos iguales en derechos, la diferencia cultural también existe. Y hay que proponer, y hoy hice esa propuesta, y para ser justos, no solo yo, hay en Francisco de Vitoria, en esa escuela de Salamanca, hay textos que van al derecho de gentes, al derecho internacional, a lo que es el reconocimiento del otro. Por eso hay en mis escritos una propuesta que no sería una propuesta multicultural. La multiculturalidad es un hecho, es un pósito, es algo que está ahí. Ya sabemos que hay muchas culturas. No. Es una propuesta intercultural. Es una propuesta que va más allá de que cada uno se quede en su cajón desastre y posibilita el diálogo entre civilizaciones. Un lascasista que todos prácticamente conocerán, que es un tal Francesc Colomer, no sé si le suena, ha escrito también un libro sobre mí. Ha escrito un libro sobre mí precisamente proponiendo esto que les digo, que me parece también una lectura muy interesante y muy actual de lo que tiene que ser esa aceptación del otro en su diversidad. Hay también quien dice que yo fui un antropólogo cultural, es verdad. No solo yo, muchísimos frailes, sobre todo los dominicos, los dominicos y los franciscanos
no nos llevábamos demasiado bien, ¿eh? Ninguna novedad, ya saben que eso pasaba y continúa pasando, ¿no? Incluso hay un franciscano, Fray Toribio de Veramente Motolinía, que fue también un gran defensor de los indios, que me ponía verde. Le escribió al rey Carlos también, que si yo me creía el mejor del mundo, bueno, una cosa que hizo él y la verdad, yo no lo hice, y él sí que lo hizo, y lo hicieron muchos, aprender la lengua de los indios e intentar enseñar en las lenguas de los indios. Yo cogía frailes que aprendían y que sabían la lengua de los indios para ir a evangelizar. Pero bueno, es verdad que hice antropología cultural, descripción de las costumbres, del acervo cultural, de sus tradiciones, y que esa antropología cultural sirviera como una antropología de la diferencia, de la aceptación de la diferencia, de la aceptación del otro. Y en eso tenían que aprender los del siglo XVI, y me parece que los del siglo XXI también tienen que aprender. Bueno, pues ahí están mis escritos para que lleguemos a ese diálogo sin fronteras, a ese diálogo entre civilizaciones. Y como no he tenido, ya ahora sí, para terminar, y dejo que ustedes me pregunten, y como ya han visto que he leído textos en mi contra, bueno, no todo el mundo escribía en mi contra, no todo el mundo. Ya en el siglo XVI un ilustrado francés decía de Fray Bartolomé, que está hoy aquí entre ustedes: muy pocos hombres tuvieron la suerte de cubrir una vida tan larga con servicios tan brillantes hacia sus semejantes. Los amigos de la religión, de las costumbres, de la libertad y de las letras deben un tributo de respeto a la memoria de aquel que llamaban orgullo de América, y que, perteneciendo a España por su nacimiento, pudiera ser llamado a justo título orgullo de los mundos. Este sí que me hizo un buen elogio. Bueno, y para terminar, también un rascasista y un estudioso español escribía sobre mí y dice: la perspectiva con que debemos acercarnos a Fray Bartolomé de las Casas es que deje de ser un caso, lo que les decía al inicio, y se convierta en parte de nuestra vida y de nuestra historia cultural, social e intelectual. Con ello estaremos en disposición no solo de comprenderle a él, sino de comprendernos a nosotros mismos, como hombres y como pueblo. Eso, en este espacio que hemos estado aquí entre ustedes, es lo que yo he intentado, que mediante Fray Bartolomé de las Casas nos comprendamos un poquito más a nosotros mismos, a nuestra sociedad e incluso a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pero no podría haber un diálogo sin fronteras si no hay un diálogo más cercano, ¿eh? No hace falta. Así que seguramente muchos de ustedes habrán estudiado a mi figura y si quieren hacerme alguna pregunta o si quieren hacerme alguna crítica, yo dispuesto a escucharla. Es más, porque si conocen un poco mi obra, seguro que alguien me lo dirá. En esta vida todos cometemos errores. ¿Que quiere preguntar? Sí, pues enseguida te doy la palabra. Y yo cometí un error. Y lo que pasa es que me arrepentí después de ese error. Pero en algún momento, y como yo lo que quería era defender a los indios, ver de qué manera podía desarrollarse una evangelización pacífica, en algún momento dije que en lugar de los indios se podía y se debía utilizar
a los negros. Eso está escrito y eso lo escribí yo. De la misma manera, y eso a veces mis críticos no lo dicen, que cuando realmente supe por los portugueses, por frailes portugueses, que me decían también lo que estaba pasando con los negros y demás, rectifiqué y dije textualmente que lo que defendía para los indios lo defendía también para los negros. Pero sí, es un borrón en mi obra que está ahí y que pues hay que reconocer cuando alguien se equivoca. Pero bueno, a ver, por favor, la pregunta. Sí, pues bueno, va a ser una pregunta, pero también una pequeña reflexión. Por una parte, encantado de haberle tenido aquí después de tantos siglos y decirle que yo le hablaré desde el siglo en el que estamos. Muy bien. Y mi pregunta es, bueno, pregunta y reflexión, las dos cosas juntas. ¿Por qué y para qué evangelizar? Porque según sus teorías, y si quiere una evangelización positiva, pacífica, ¿para qué? Porque eso al final también su concepción, y cuando dice concepción antropológica del ser humano, desde la perspectiva de hoy día, se rompe en pedazos. Es decir, es una concepción un poco parcializada. Yo lo entiendo por su cosmovisión religiosa, porque vive en otro siglo, pero también le voy a decir que dentro de esto, de las cosas que, por ejemplo, estaban sucediendo y pasaban, la evangelización pacífica también puede traer una trampa por detrás, porque en aquellos momentos y con toda la guerra y todo lo que estaba pasando, una cosa es ceder y otra es consentir. Y entonces con la cesión y el consentimiento, y que hoy día se habla tanto, voy a referirme a la que se habla como la primera mujer y primer ser humano de la modernidad, que es Eleonora de Arborea, que en el 1392 promulgó la Carta de Logu, donde por primera vez en un texto occidental dice que las mujeres tienen derechos y que, entre otras cosas, se las tiene que creer cuando dicen que han sido agredidas sexualmente o violadas, y les da a ellas la razón, es decir, antepone lo que es el consentimiento, el no conceder, aunque se ceda. Entonces, claro, en un contexto de guerra, yo creo que usted debería haber tenido más en cuenta esto y por eso, ¿para qué y por qué querer evangelizar? Y lo entiendo desde su cosmovisión y, por supuesto, muy agradecido de que estuviera a favor de los indios, porque a pesar de todo fue el único o fue el primero, igual que otros en ese momento, pues como esta mujer, sobre todo hablo de las mujeres, como Juan Luis Vives de los pobres, y cada uno aportó su granito. Pero mi pregunta es, ¿por qué y para qué evangelizar? ¿Cuál era la necesidad? ¿Y cuál era la necesidad en su pensamiento, que era un pensamiento totalmente abierto a las religiones, a las nuevas gentes, a otras formas? Es efectivamente la pregunta que un hombre, un ser humano, una persona desde la modernidad, desde el siglo XXI, le puede hacer a un fraile dominico. Es realmente la pregunta. Pero, claro, ahí sí que os tengo que decir que llegué a mucho, pero no llegué a todo. Y para nosotros, en nuestro contexto, en nuestra sociedad, el Evangelio, la ley de Cristo, la posibilidad de que desde una concepción del universalismo también esa verdad que nosotros entendíamos única, pues había que extenderla. Y en ese sentido sí, avanzo muchas cosas, pero efectivamente soy un hijo de mi tiempo y hay verdades que yo, por supuesto, no pongo en duda. Al final era un ser humano con mis limitaciones y la necesidad de evangelizar, la necesidad de que la verdad llegara a todas las personas es algo que nunca cuestionamos. Si acaso, por verlo desde el punto de vista positivo, entenderlo como necesidad de universalizar un mensaje que entendemos que era el que llevaba a la salvación. Pero efectivamente soy un hijo del iusnaturalismo
un fraile dominico, después obispo, también en Chiapas, y al final un hombre religioso. Pero sí, entiendo realmente que, no solo entiendo, sino que creo que la consecuencia de una lectura desde el siglo XXI de mis propuestas llevaría a una reflexión como la que usted acaba de hacer, y que realmente es la pregunta que habría que hacer a todo aquel que quiere evangelizar. Pero sí, efectivamente. ¿Más preguntas? Podemos estar pues, todos de acuerdo. Hay una pregunta, a ver qué diferencia hay entre la realidad, la verdad y Dios. Para mí, fraile dominico, Dios es la verdad, y es el Dios que, bueno, a todos ustedes también, ¿no? El Dios creador, la verdad, el bien, y en ese sentido, pues yo soy un cristiano. Con todo lo que ustedes puedan entender de bueno en el cristianismo, y todo lo que ustedes puedan entender de criticable en el cristianismo. Podía ser criticable ese afán misional que hemos tenido. Pero yo soy un cristiano, y en ese sentido, para mí, Dios es el creador de todo, y la norma suprema. Pero más allá de esto, no. Pero, como han visto, sí que hay en mí un intento de conocer, no solo de respetar al idólatra, sino de conocerlo. Miren incluso a qué nivel de lo que les comentaba de la antropología cultural y de aceptar la diferencia, llego a argumentar a favor, dentro de su mentalidad, de los sacrificios humanos. Yo digo que todas las culturas, en todos los tiempos, han hecho sacrificios a los dioses. Por tanto, bueno, hago referencia, como no, a lo que todos ustedes conocen, ¿no? De que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, a su hijo. Bueno, todo eso, pues las Sagradas Escrituras nosotros las manejábamos constantemente, ¿no? Pero en ese afán de comprensión del otro y de alguna manera explicar esos sacrificios humanos, decía, no sé si era un argumento algo sofístico y tal, pero llegaba a decir: cuanto más y mejor sacrificios ofrecen a los dioses, es que hay un mayor grado de espiritualidad en ese pueblo. Entonces, cuando se sacrifica a lo mejor de la naturaleza, que es el ser humano, ese pueblo está simbolizando una espiritualidad aún mayor, ¿no? A este punto de aceptación de la diferencia llego, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Dios es el supremo bien, la suprema bondad, y su Hijo Cristo nos ha llevado el mensaje de salvación. Pero entended también, y por eso las influencias erasmistas que hay en mí, que estoy proponiendo un cristianismo diferente. Lo que digo de evangelizar a los indios podía servir para evangelizar a los indios y para evangelizar a los cristianos viejos de la Castilla profunda, porque precisamente no se utilizaban esos métodos. Y ese afán renovador del evangelio, del cristianismo, que en su momento representó pues toda la corriente erasmista, y habéis citado, y muy bien, al gran Luis Vives, otro grande nuestro. Podríamos decirle, si alguna vez quiere venir por aquí también, a Luis Vives, porque realmente es digno de ser conocido, Luis Vives. Entonces yo represento también un cristianismo que cuánto ha tardado en desarrollarse, en imponerse, ¿no?
¿no? Hubo ahí, ¿no?, un cierto Concilio Vaticano II, ¿no?, que me parece que quería implantar algunas de las cuestiones que yo ya estoy avanzando, ¿no? Pero el cristianismo no es objeto de discusión ni de crítica. Claro, yo hago referencia también en algunos argumentos míos, también refiriéndome a Aristóteles y tal, un argumento, por ejemplo, cuando Ginés de Sepúlveda dice que hay pueblos bárbaros y demás, precisamente un argumento utilizo que Dios en su suprema bondad y sabiduría, ¿cómo había podido crear a todo un pueblo? Que eran los indios, que fueran realmente bárbaros, inferiores a nosotros y demás. Sería actuar en contra de la naturaleza. La naturaleza, leyendo a Aristóteles, los cristianos leen a los clásicos y de alguna manera, ¿no?, utilizan los clásicos, y allí donde hay, ¿no?, naturaleza o fisis, ellos ponen a Dios. Dios en su suprema bondad no podía haber creado a todo un pueblo necio, bárbaro e inferior. Pero la realidad es producto de la divinidad, y hay un plan de Dios que nosotros tenemos que seguir. ¿Cómo es posible la libertad? Sí, una pregunta muy corta. Hace un tiempo el presidente de México, López Obrador, sugirió que España debería pedir perdón por la conquista de América y pues las injusticias que precisamente usted denunció en su momento. Y ahora le traslado yo esta pregunta: ¿debería España hoy en día, 500 años después, pedir perdón por la conquista? O, claro, algunos piensan que sería un poco un absurdo anacrónico, puesto que todos los que estamos aquí hoy nuestra responsabilidad, pues. Muy bien. Bueno, pues cuando antes les comentaba que mi figura podía servir como punto de encuentro, como hombre de encuentro ante las reivindicaciones de los pueblos latinoamericanos, precisamente estaba pensando en el ejemplo que usted ha traído a colación. Por supuesto que estos pueblos piden que el imperio, en la medida en que nosotros seamos continuadores del imperio, porque también, ¿no?, pertenece esas ideas de trasladar, ¿no? A lo mejor podíamos pensar que realmente los continuadores de los colonizadores seguramente será López Obrador y su familia, que son los que se quedaron allí, ¿no? Pero en ese sentido, yo, como Fray Bartolomé de las Casas, pedí siempre la restitutio, la restitución de lo robado. Como eso nunca se realizó, pues yo sí que estaría en condiciones de decir que habría que pedir perdón de esas tropelías. Pero ustedes también podían reivindicar ante los países latinoamericanos, lo que decía, pues figuras como la mía, que en su momento ya hicimos esa defensa tan cerrada de esos pueblos, y no solo yo. ¿Más cosas había? Sí, un momento. Sí, mire. Bueno, vuesa merced, ¿llegó a vislumbrar la posibilidad de que la evangelización no podía ser un bien personal, sino una utilización del poder político y militar para la conquista? Continuamente. Eso es lo que yo arguyo constantemente en mis escritos, que la forma de entender el imperio español, la cristianización, había sido ni más ni menos que para justificar una guerra. Y esa guerra, para mí, era ilegítima, era injusta. Y es lo que trato, efectivamente, de argumentar en todas mis obras. Usted lo ha resumido muy bien, pero ese es el sentido profundo de mis escritos, en los memoriales, en las obras, en la controversia de Valladolid. Allí estamos desarrollando una guerra ilegal, ilegítima e injusta. Bueno, queda la palabra de Sor Juana Inés de la Cruz, de Olympe de Gouges. Es que no he oído ninguna voz femenina. Entonces, me siento... Ha habido allí ya una reivindicación muy interesante. Sí, ha habido, porque siempre hay quienes nos
nos acompañan en esto. Pero desde la antropología cultural, desde la historia o el Geschichte que dicen los alemanes, yo me pregunto y nos preguntamos, hemos visto y hemos aprendido hoy y te hemos escuchado, Bartolomé, todas las cosas que aprendiste, pero desde la antropología más pura y más cotidiana, yo digo, yo creo que este hombre lo que le pasó es que aprendió a tomar chocolate, a comer patatas, a comer tomates, a ducharse a diario y a conocer la cultura indígena de los lacandones en Chiapas o de en cualquier otro sitio, también desde lo cotidiano. Porque aunque la filosofía, aunque la religión nos haga llevar a esos mundos tan trascendentes y tan altos, todo esto se tiene que sustentar en la vida cotidiana. Y ahí, retomando lo que estamos diciendo, pues estaban las indias, estaban las mujeres, estaban las que se quedaron mientras los conquistadores iban a las tierras, las que viajaron con ellos. Y solamente quería dejar aquí esta pequeña reflexión, porque me voy a tener que volver a leer a Bartolomé de las Casas para buscarle a ver si también tenía el hilillo feminista. Porque claro, si nos lleva Rousseau, que fue el que nos dijo en el Emilio cómo se tenían que educar los hombres y las mujeres, pues a mí ya me ha picado la curiosidad. Entonces vamos a ver qué ha pasado en estos 400 años. Muy bien, muy oportuno también y pues sí, efectivamente llegué a muchos sitios, pero incluso algunos hacen interpretaciones de mis obras vía ecologista, incluso algunos, y ahí incluso podía llegar, pero efectivamente y desgraciadamente las mujeres a lo largo de la historia no han contado y tampoco en mis obras hay ningún signo, ¿no?, que nos permita, incluso en el lenguaje y demás, pues es claramente un lenguaje patriarcal, para decirlo fino. Muy bien. Bueno. ¿Y ya está? Sí. Se hace corto esto, amigo. Se hace muy corto. Encantado. Bueno. Espero. Bueno, pues ha sido una experiencia maravillosa. La verdad es que es un gusto siempre tenerle aquí en nuestra ágora. Que yo he venido más veces. Yo no me acuerdo de haber venido. No. Haberle tenido en la ágora, es decir, haber venido desde el tiempo. Le recogemos el guante, usted que tiene esa posibilidad de traer a las gentes de otros tiempos y de otras épocas, de nuevo hablar con su Juan Luis Vives y otros autores que aquí ha mencionado, y le invitamos a que por favor nos lo traiga para que nos vuelvan a ilustrar con sus obras, sobre todo desde esa reflexión y desde ese punto de vista. Agradecerle mucho, es decir, su acercamiento, su reflexión tan, como usted muy bien ha dicho, tan adecuada y tan necesaria en estos momentos que estamos viviendo. Muchísimas gracias, profesor, desde el lado de filosofía, desde la UNED, y que tenga un buen viaje de retorno al siglo XVI. A las Islas de los Bienaventurados. Un placer estar con ustedes.